Entonces, acomódense y relájense para disfrutar la historia que les traigo. ¡Oh! ¡Bienvenido, amigo libro! De la rama de una hermosa planta colgaba un extraño elemento. Parecía una gran semilla o un cacahuate. ¿Qué será lo que tengo acá?, se preguntaba la planta. Por un buen tiempo, la planta miró el extraño objeto hasta que no se aguantó la curiosidad y decidió preguntarle a la planta de al lado: «Vecina, tengo mucha curiosidad por saber qué es esta cosa que tengo colgada en una de mis ramas». La vecina le contestó: «¡Qué afortunada eres! Lo que tienes ahí es una crisálida». «¿Crisálida? ¿Qué es eso?», y la vecina le respondió: «¿Recuerdas que hace unos días un gusanito muy gordo vino a dormir a esa rama? Pues ese gusanito fue envuelto por esa capa maravillosa y está pasando por una gran transformación». «¿El gusanito está ahí atrapado?», preguntó preocupada. «No», respondió la vecina, «el gusanito ya no es más un gusanito. Ahora es un insecto maravilloso que se llama mariposa». «He visto muchas mariposas», dijo la planta. «A veces vienen a visitarme, toman de mi néctar y se llevan algo del polen de mis flores». La planta comprendió que todas las mariposas antes fueron gusanos que se transformaron en la crisálida y le dio mucha alegría ver que la crisálida empezaba a moverse. Poco a poco fue saliendo una hermosa mariposa. Primero se veían las patas, luego la cabeza, y de un momento a otro abrió sus alas coloridas y esplendorosas. «Bienvenida», dijo la planta. «Eres una hermosa mariposa, posiblemente el insecto más lindo de la naturaleza. Tus coloridas alas te permitirán volar de flor en flor para alimentarte y serás la gran atracción de este jardín por un tiempo. Así que, bate tus alas, intenta volar». La mariposa le hizo caso y voló, dio varias vueltas alrededor de la planta y se posó sobre una de sus flores. «Puedes venir a visitarme cuando quieras», dijo la planta. «Espero que seamos buenas amigas para siempre». La mariposa asintió y voló por el jardín. La planta sintió nostalgia por un tiempo, pero cuando vio otro gusanito acercándose, cambió el semblante y entendió que se venía de nuevo ese proceso maravilloso que llamamos metamorfosis. Un gusanito gordito y bonachón que se transforma en mariposa, y se puso muy feliz.